quiero empezar con una pregunta que quizás nunca te has hecho en voz alta. ¿Cuántas veces alguien se ha acercado a ti sin que lo invitaras y te ha contado algo que llevaba años sin decirle a nadie? No una vez, no dos. Con una frecuencia que ya no te sorprende, pero que tampoco terminas de explicarte del todo. No fue por lo que dijiste, no fue por lo que hiciste, fue por algo que hay en ti que actúa antes de que tú hables. Algo que el cuerpo de los demás reconoce incluso cuando la mente de ellos no sabe ponerle nombre. Hoy vamos a hablar de eso, no como metáfora, como realidad concreta. ¿De qué es esa energía? ¿Por qué tiene el efecto que tiene? ¿Qué le cuesta a quien la lleva? Y sobre todo, ¿cómo aprender a sostenerla sin agotarla? Quédate hasta el final. Hay un ejercicio a mitad del video que puede darte más claridad sobre ti mismo en 3 minutos que meses de análisis. Existe un fenómeno que la física cuántica llama coherencia de campo y que las tradiciones contemplativas han descrito durante siglos con palabras distintas, pero con la misma intuición de fondo: que los seres humanos no terminan en la piel. No es misticismo, es observación directa. Cuando entras en una habitación donde acaba de ocurrir una discusión intensa, lo sientes antes de que alguien te lo diga. Cuando alguien está sufriendo en silencio y sonríe para disimularlo, algo en ti lo sabe antes de que tu mente lo procese. Cuando un lugar ha sido habitado por calma durante años, esa calma se percibe en el aire, en el ritmo de tus propios pensamientos mientras estás ahí. Esto no es imaginación, es información. Y hay personas cuyo sistema nervioso está especialmente afinado para recibirla. Tú eres una de esas personas. Y el efecto más visible de eso no ocurre en ti, ocurre en los demás. Las personas cambian cuando están cerca de ti, no por lo que haces, no por lo que dices, por lo que irradias sin darte cuenta. Tu campo energético funciona como un espejo sin distorsión. Lo que el otro ha enterrado, lo que ha negado, lo que lleva sin resolver, de pronto tiene un lugar donde existir, no porque tú lo señales, sino porque tu presencia crea un espacio donde lo auténtico se permite emerger. Los niños lo sienten. Te miran de una manera que los adultos ya aprendieron a disimular, como si reconocieran algo en ti que ellos todavía no han olvidado. Los animales se acercan sin cautela. Personas que acabas de conocer te cuentan historias que guardaban desde hace años y después se preguntan en voz alta por qué lo hicieron contigo. No es coincidencia, es resonancia. Tu energía no seduce, invita, no conquista, acompaña. Y hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Lo que hace que tu presencia tenga ese efecto no es intensidad, es coherencia. Hay una armonía entre lo que sientes y lo que transmites, que resulta profundamente inusual, en un mundo donde la mayor parte de las personas proyecta hacia afuera algo distinto a lo que ocurre adentro. La mayoría aprendió, desde muy joven, a calibrar su expresión según lo que el entorno espera, a suavizar lo que molesta, a exagerar lo que agrada, a construir una versión presentable de sí mismos que funcione en público. Y esa operación constante consume energía, crea ruido y genera en quienes la perciben una sensación vaga pero real de que algo no termina de encajar. Tú no finges, o cuando lo intentas, algo en ti lo resiste. No necesitas adaptar tu vibración a cada lugar. No fuerzas conversaciones profundas, pero cuando hablas, lo superficial se desvanece. Es como si tus palabras llevaran el ritmo de algo más antiguo, más esencial. Y eso, en un mundo acostumbrado a las vibraciones forzadas, resulta magnético de una manera que nadie sabe explicar con precisión, pero que todos sienten de inmediato. Pero hay algo que nadie te dice sobre cargar con esa clase de presencia. Cuando eres el espacio donde los demás descansan, rara vez tienes un espacio equivalente para ti. Cuando eres el contenedor invisible de lo que otros no pueden sostener solos, con frecuencia
no hay nadie que contenga lo que tú tampoco puedes sostener solo. No es queja, es observación, y reconocerlo no es debilidad. Es el primer paso hacia algo que importa mucho más. Aprender a ser ese espacio para los demás sin vaciarte siendo ese espacio. De eso vamos a hablar en el siguiente acto. Pero antes, quiero que te detengas un momento. Piensa en alguien que haya venido a ti recientemente a contarte algo difícil. Alguien que te eligió a ti por encima de otras personas disponibles. No lo analices. Solo déjate sentir lo que queda en ti después de esos encuentros. ¿Hay alivio? ¿Hay cansancio? ¿Hay algo entre los dos que todavía no tienes nombre para llamarlo? Esa sensación que aparece es información, no sobre ellos, sobre cómo estás gestionando tu propia energía. Guárdala. Vamos a volver a ella más adelante. Tu energía opera como un radar emocional que no tiene interruptor. Captas variaciones que escapan al lenguaje convencional. Una voz que se quiebra apenas. Una respiración que cambia de ritmo. Un silencio demasiado largo después de una pregunta sencilla. Donde otros ven tranquilidad, tú percibes represión. Donde todos celebran, tú intuyes la tristeza que nadie nombró. Y eso no se elige. Es un canal que ha estado abierto desde siempre. La pregunta que muy pocos se hacen es esta. ¿Qué le ocurre a un sistema que recibe información constante sin momentos de descarga? Lo que le ocurre es que empieza a confundir las señales. Empieza a procesar emociones ajenas como si fueran propias. Empieza a reaccionar a tensiones que no nacieron en él. Y con el tiempo, eso tiene un nombre clínico: saturación empática. Y un costo muy real: agotamiento crónico que no se resuelve durmiendo, porque no es fatiga del cuerpo, es fatiga del campo. Hay algo que probablemente reconocerás si has llegado hasta aquí. Has tenido días en que te levantaste con una tristeza que no tenía origen claro, un peso sin historia, una ansiedad sin objeto. Y después, al hablar con alguien cercano, descubriste que esa persona estaba pasando exactamente por eso, que su estado había entrado en ti sin pedirte permiso. Eso no es debilidad. Eso es porosidad energética. Y es una de las características más definitivas de las personas que cargan con este tipo de presencia transformadora. El problema no es sentir lo que sienten los demás. El problema es no tener un ritual, una práctica, un momento de retorno a ti mismo que te permita distinguir con claridad qué es tuyo y qué estás llevando prestado. La capacidad de percibir no implica la responsabilidad de resolver. Esa es una de las lecciones más difíciles y más liberadoras que puede aprender alguien como tú. Has salido de lugares donde todos se quedaban. Has soltado vínculos que parecían estables desde afuera, pero cuya vibración te asfixiaba por dentro. Has dicho que no cuando todo parecía alineado, porque algo en ti, silencioso y preciso, decía lo contrario. Y cuando lo hacías, pocas veces podías explicarlo con lógica, porque no venía de la lógica. Venía de una lectura energética que tu cuerpo procesa mucho antes de que tu mente formule una razón. Eso te ha salvado más veces de las que puedes contar, pero también te ha costado. Relaciones que no entendieron tu retirada, espacios que te etiquetaron como demasiado sensible, demasiado intenso, demasiado difícil de leer. Y en algún momento, quizás tú mismo dudaste de si lo que sentías era real o solo una forma elegante de nombrarlo: miedo. No era miedo, era conocimiento. Y la diferencia entre los dos es que el miedo se contrae, mientras que la lectura energética se expande hacia donde hay información real. Hay un patrón que se repite en personas con este tipo de energía. Lo llamo el ciclo del contenedor roto. Empieza con una apertura genuina, estar disponible, escuchar profundo, acompañar con presencia. Le sigue una absorción silenciosa de todo lo que el otro trae.
y termina en un agotamiento que nadie ve porque desde afuera seguías funcionando, seguías respondiendo, seguías siendo ese espacio que los demás necesitaban. Pero por dentro, el campo estaba fragmentado. ¿Lo reconoces? No es rendición, es una señal de que llegó el momento de hacer algo que nadie te enseñó a hacer con esta clase de energía: recargar la fuente. Ahora hagamos este ejercicio práctico. Coloca una mano en el centro del pecho, no para relajarte, para escuchar. Respira 3 veces, despacio, sin forzar nada. Solo observa. Y luego hazte esta pregunta en silencio, sin buscar una respuesta racional. ¿Qué emoción que estoy cargando ahora mismo no nació en mí? No analices lo que aparece. No lo justifiques. No lo corrijas. Solo obsérvalo como si fuera un objeto que alguien dejó en tu casa sin avisarte. Ahora respira hacia ese lugar. Y mientras exhalas, visualiza que ese peso sale contigo con el aire. No tienes que saber de quién era ni de dónde vino. Tu cuerpo sabe distinguir lo que es tuyo cuando le das un momento de silencio real. Si sientes una ligera sensación de alivio después de hacer esto, no es sugestión. Es tu campo energético volviendo a sus límites naturales. La pregunta no es cómo dejar de sentir. Esa pregunta nace del agotamiento y tiene sentido, pero su respuesta lleva a un lugar equivocado. Apagar la sensibilidad para protegerte es como cerrar los ojos para no tropezar. A corto plazo parece razonable. A largo plazo te desorienta más. La pregunta real es esta: ¿cómo sentir sin perderte? Y la respuesta no está en un escudo, está en una raíz. Cuando sabes desde dónde estás parado, las vibraciones ajenas no te desplazan. Las reconoces, las acompañas si es necesario, y las dejas pasar. Como el árbol que dobla con el viento pero cuyas raíces mantienen su posición en la tierra, sin quemarse en el proceso. No muros, sino raíces. No distancia, sino centro. Necesitas pasar tiempo en soledad para volver a ti. No es aislamiento, no es rechazo al mundo. Es una necesidad energética tan real como el sueño o el agua. Tu campo, por su naturaleza, tiende a adaptarse. Se expande cuando hay receptividad. Se contrae cuando percibe peligro. Se abre para dar espacio cuando el otro lo necesita. Todo eso ocurre de manera casi automática, y en cada uno de esos movimientos hay un gasto que no siempre se registra conscientemente. Sin momentos de retiro, ese campo empieza a confundirse con el de los demás. Empiezas a pensar desde emociones que no nacieron en ti, a vivir desde exigencias que nunca elegiste, a tomar decisiones influenciadas por frecuencias ajenas que se instalaron sin que lo notaras. La soledad para ti no es una pausa. Es el terreno donde vuelves a reconocer tu propia melodía. Una melodía que no siempre suena igual, porque tú también evolucionas, pero que guarda un pulso íntimo, una frecuencia base que te devuelve a casa cada vez que la escuchas. No viniste a suavizar tu luz para que otros no se incomoden, viniste a sostenerla, incluso cuando nadie entiende exactamente por qué brilla así. Actos pequeños, efecto real. No necesitas grandes rituales. Tu energía se realinea con gestos sencillos que parecen insignificantes desde afuera, pero que para tu sistema tienen un peso específico. Mirar el cielo unos minutos sin hacer nada, sin el teléfono, sin resolver nada. Solo mirar. Mojarte las manos con agua fría antes de entrar en un espacio cargado emocionalmente. Sentarte en silencio antes de dormir, no para meditar con técnica, sino para preguntarte en voz interna: ¿cómo estoy yo? No cómo están todos los demás. ¿Cómo estás tú? Esa pregunta, hecha con honestidad y sin prisa, es uno de los actos más poderosos que puedes hacer con tu energía, porque la mayoría de las personas con esta clase de presencia pasan el día atentas a cómo están los demás y llegan a la noche sin haber dedicado ni un minuto
a esa misma atención hacia adentro. Lo que queda cuando cuidas la fuente. Cuando proteges tu campo, cuando le das el tiempo y el silencio que necesita para volver a sí mismo, algo cambia en lo que das. Tus palabras pesan menos, pero llegan más hondo. Tu mirada se vuelve más clara, tu presencia más fina. Y los demás, incluso sin saber qué ocurrió, lo notan. Sienten que estás diferente, más centrado, más limpio por dentro, más tú. Eso es lo que ocurre cuando una persona con tu tipo de energía aprende a sostenerse antes de sostener a otros. No se vuelve más fría, se vuelve más precisa, no se aleja, se arraiga, y desde ese arraigo, lo que ofrece al mundo no viene del desborde, viene de la abundancia. Y hay una diferencia enorme entre las dos cosas. El desborde agota, la abundancia renueva, y tú mereces vivir desde la segunda. Una última cosa antes de cerrar. Habrá personas que no soporten estar demasiado cerca de ti, que se sientan incómodas, que se alejen sin explicación, que te etiqueten de maneras que no te representan. No lo tomes como señal de que algo está mal en ti. Tu energía actúa como una frecuencia de calibración, y quienes no están listos para mirarse hacia adentro, a veces te confunden con la incomodidad que ellos mismos generan cuando están cerca de algo auténtico. No tienes que cambiar eso. Tampoco tienes que explicarlo, solo reconocerlo, y seguir siendo tú, con la misma presencia, con la misma apertura, con la misma raíz que ya empezaste a cultivar hoy. Voy a terminar con algo simple. Si llegaste hasta aquí, hay una razón. No viniste a este video por curiosidad pasajera. Algo en ti lo buscó, o lo encontró cuando lo necesitaba. Y eso ya es una señal de que hay algo en ti que sabe reconocer lo que le sirve. Te pido una sola cosa. Deja en los comentarios una palabra, solo una, la que describe cómo estás después de haber estado estos 20 minutos aquí. No tiene que ser profunda, no tiene que ser perfecta, solo tiene que ser honesta. Eso es todo lo que necesito de ti hoy. Suscríbete si quieres que sigamos explorando esto juntos. Cada semana hay un nuevo espacio aquí, construido exactamente para personas como tú. Nos vemos en el siguiente. Cuida tu energía.